Buenas noches, estamos en un programa más de Personajes con Manuel Mendoza. El día de hoy nos acompaña el subsecretario de Ganadería y Pesca del Estado de Guerrero, el médico veterinario zootecnista Obdulio Molina Marcial. Subsecretario, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Buenas noches, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Agradecido, contento y sobre todo de estar en este importante programa. Un programa sin duda que se reconoce por tu talento, tu trayectoria, y muchas gracias por la invitación. Subsecretario, ¿cómo se siente? ¿Está nervioso? ¿Está intranquilo? ¿Está cómodo? ¿Está a gusto? ¿No está Estoy a gusto, hace sentir a gusto a tus invitados, lo cual te agradezco, muchas gracias. Estamos, te digo, tranquilos, a gusto y atentos a... Vamos a conocer un poco de quién es el personaje del día de hoy, quién es Obdulio Molina Marcial, quién es, de dónde viene, qué ha hecho a lo largo de su vida. ¿Nos podría comentar un poco? Claro, con mucho gusto. Obdulio Molina Marcial es de los 8 hijos que tuvieron mi mamá y mi papá. Soy el sexto de 8 de la región Costa Chica, Cruz Grande. Nací en Chautengo, el municipio es Florencio Villarreal. Y sobre todo, pues es Obdulio precisamente una persona que de origen campesino, mis papás son campesinos, agricultores, comerciantes, y el comercio es lo que los lleva a ellos precisamente a darnos la oportunidad de poder estudiar, la oportunidad de salir adelante, la oportunidad de ser profesionistas, de formarnos y sobre todo eso mismo nos permite regresar al lugar, al origen, que es el campo, una carrera de medicina veterinaria vinculada al campo, y precisamente tiene esa raíz, tiene esa importancia que fue pues bien sembrada y que ese fue el gusto como tal desde niño, desde joven, es decir, quiero ser veterinario, quiero estudiar medicina veterinaria, y no nos pudieron mover de ahí, Manuel. Ser subsecretario de Ganadería y Pesca del Estado de Guerrero, ¿qué significa eso? ¿Cómo se come? ¿Qué se hace desde ahí? Digo, porque sí, claro. es algo importante el mencionar que una persona que viene desde el campo y es hijo de padres campesinos, él es campesino, y de pronto tener la oportunidad de estar en un lugar donde se toman decisiones trascendentales para el campo precisamente, pues debe de ser una tarea, además de complicada, pues con muchísimos retos, ¿no? Pero, ¿qué es? Sin duda. ¿Qué es lo que se hace desde ahí? Primero es una enorme responsabilidad que nos dio el gobernador Héctor Astudillo de poder estar después de haber sido director general de ganadería en una administración anterior, y sobre todo algo muy importante que nos dijo desde el inicio: necesito que estén atentos, que estén muy al pendiente de las demandas de los productores, en mi caso, en mi ramo ganadería y pesca, tanto de los pescadores, de los acuacultores, como de los ganaderos, de no solamente estar en el escritorio. Y eso, pues dije, de aquí somos, ¿no? Hacer lo que nos gusta y aparte estar comprometidos con atender desde el origen, eso ahí radica pues mucho de las soluciones. Primero, porque conoces; segundo, porque has caminado con el gremio veterinario; y tercero, con la enorme responsabilidad de poder servir a partir de que conoces muchas de las necesidades y demandas de los productores, además de poder aprender con ellos, establecer lo que tú decías, políticas públicas que permitan que ellos innoven, aprendan, y que el recurso poco o mucho que existe pueda ser lo más transparente y bien aplicado posible. Cuando llega a la subsecretaría se trazó algunos objetivos seguramente. ¿Cuáles de ellos ya ha cumplido en este lapso que ha estado en la dependencia? Bueno, dentro del Plan Estatal de Desarrollo obviamente están esas metas con sus objetivos claros, pero también en la aportación hacia el sector ganadero era un tema de la capacitación, porque podemos hacer muchas cosas a partir de lo que tenemos. ¿Y cómo lo podemos potenciar? A partir de que organices al productor, a partir de que
capacites al productor. Tuve la experiencia de haberme formado, además, como extensionista aquí en el estado de Guerrero, una vez que egresé de la universidad. Entonces, esa parte, pensé desde en ese entonces, dije, pero esta es la herramienta por lo cual podemos, una vez capacitados, poder enseñarles estas tecnologías y poder también que el productor empiece a mejorar la genética. Obviamente hay otros ramas, otras líneas que tiene que cubrir, como la nutrición, la sanidad, entre otras. Entonces era muy importante y había una inversión importante. Los primeros 3 años en extensionismos fuimos el único estado que tenía un número importante de extensionistas dedicados a atender al pequeño productor, 50 grupos ganaderos, 30 extensionistas pecuarios, extensionistas también en el sector pesquero y acuícola, y extensionistas en abejas, en cerdos y obviamente en caprinos. Todos ellos tenían un grupo de 30 a 50 productores, lo cual nos tenía a nivel nacional como de los primeros estados en dar capacitación, extensionismo al pequeño productor. Comentaba que el campo es algo que obviamente desde niño ha interactuado y le tiene cierto cariño, cierto amor. ¿Por qué o cómo me podría describir que nace ese amor por el campo? Básicamente por la raíz. ¿Tiene algún recuerdo de su infancia que diga, sí. nunca se me va a olvidar? Y de hecho eso nos hace incluso hasta en la mayoría de edad, estando en la Ciudad de México, a componer mi primer poema enfocado pues obviamente a la familia, ¿no? Pues a la religión. También compone poemas el subsecretario. A los hermanos, tiene una... Y están vinculados al campo, ¿no? Okay. Entonces, uno de ellos, mi tierra, en un lugar del sur, la fortuna tuve de nacer, a mis padres conocer y a mis hermanos querer. De 2 amores que les puedo yo contar, corazones llenos de bondad, cariño, fuerza y tenacidad. Al ser humano me enseñaron a respetar y a no dejar jamás de luchar. En mi tierra, un campo inmenso, mar, ríos, arroyos. Entonces, todos los primeros fueron vinculados mucho precisamente a mi tierra, ¿no? Al esfuerzo diario y sobre todo porque la enseñanza radica primero en una pareja donde está esa igualdad, esa equidad de la que se habla del hombre y la mujer, cosa rara en el campo. Sin embargo, crezco en ese seno familiar donde la madre y el padre pues toman decisiones, trabajan juntos, nos dan la armonía y eso para mí fue maravilloso porque entonces conozco una madre emprendedora, un padre muy trabajador y que él desde los 4 o 5 años, desde que tengo uso de razón, nos dice, ¿está lloviendo? Pues la mayoría pensamos pues estar en casa, estar esperando el mismo. ¡Qué maravilloso! El café con pan. ¡Qué maravilloso que está lloviendo! Ahora, hijos, vengan. Cada uno de ustedes va a sembrar este arbolito. En su caso, recuerda mucho limón o la palma. Mientras llovía, sí. ¿Por qué? O sea, yo no... Porque obviamente la tierra está húmeda, ya se cava la cepa y era una llovizna pues ligera, aquellas que duraban antes 2 o 3 días. Y entonces, en lo que ustedes crecen, va a crecer este árbol. Y cuando crezca voy a ver quién sembró mejor, quién hace que dé más frutos, ¿no? Uh-huh. Y eso también en un onomástico de mi padre, pues es algo que le compuse, de esos recuerdos que tú me dices, ¿no? Ya, no, porque es que son los que era fortalecen. Una tarde de lluvia, cuando la voz trabajo apareció un hombre de 40 y tantos años, recuerdo, dijo, vamos a sembrar frutales, compañeros, para que en años venideros podamos estar mejor. La lluvia está especial, la tierra está diciendo quiero. Entonces, todo eso era pues emocionante, cómo te formó para que tú pudieras entonces decir, no era el mandato, la obligación o la orden así seca de que, órale, a sembrar, no, vamos. Era como una tarea, era como... ¿Y como, por qué no? A ver aquí hasta como un juego, ¿no? Mejor su obra de arte. Claro. Y entonces esa parte queda muy grabada y a partir de ahí
pues, ese gusto, ¿no? Primero por la parte agrícola y posteriormente por la ganadería. Es increíble sembrar algo y meses después o años después comer ese fruto, ¿no? Es como si fuera un trofeo, ¿no? Por eso dicen que en la vida, en cada momento importante, siembra un árbol, porque eso te va a permitir, ¿no? Ver cómo y cuántos momentos importantes de la vida tuviste. ¿Y la ganadería? La ganadería, ¿qué significa para Obdulio Molina? Tal cual. ¿Qué significa? La ganadería significa trabajo, dedicación, esfuerzo, responsabilidad, significa bienestar animal, significa también dar las mejores condiciones, significa ser agricultor, significa, dicen primero matas y luego vacas. Matas se refiere al sorgo, al maíz, a lo que el pasto que le tienes que dar de comer para que éstas puedan producir. ¿Qué nos marca también en el tema de la ganadería, Manuel? Nos marca primero el sufrimiento de los animales, porque en esta costa suriana alejada, pues también los técnicos tardaron mucho en llegar o en formarse, emigrar y regresar. Entonces es extraer pues como lo era antes, con un tractor, o con un vehículo, con un caballo, ¿no? Entonces yo decía, es que no puede ser, ¿no? Decía en mi infancia, deberá existir algún método distinto a eso para que la vaca no sufra o no muera. Se me hacía algo pues inconcebible, aunque no podíamos hacer mucho. Entonces, el ver eso, dije, algún día podré encontrar el cómo hacerlo, el poder ayudar a los animales, particularmente en la ganadería bovina. Y eso me llevó de manera muy temprana a, desde casi terminando la primaria, decir, quiero estudiar más acerca de los animales. Entenderlos para poder ver de qué manera los puede usted cuidar. Es. Hemos visto, nos hemos metido a investigarlo, pues su subsecretario, porque es importante, que le ha metido mucho al tema de la innovación. Lo hemos visto en ranchos, incluso que no son del Estado, o ranchos del Estado que le están metiendo mucha tecnología. Porque es importante innovar para los temas de la ganadería en nuestro Estado, pero también yo creo que hasta en el país es importante seguir innovando. Pero desde su visión, ¿por qué es necesario? Es necesario e importante porque te va a dar mejores rendimientos, pero sobre todo otro de los retos en la subsecretaría a mi cargo es el tema de las sanidades. Es decir, para poder no solamente tener mejor movilidad y mejor comercio al interior del país, y sobre todo para la exportación, pues necesitas obviamente tener un estatus sanitario que te permita tener esa movilización. Entonces, por eso empecé comentándote, Manuel, la importancia de capacitar al productor, porque entonces hace los muestreos de tuberculosis, porque entonces está más al pendiente de la sanidad, luego empieza a alimentar mejor y posteriormente, ahora sí, empezamos con la parte de reproducción y genética. Entonces, tengo la oportunidad, el privilegio de tener 20 años dedicado al mejoramiento genético, particularmente a la transferencia de embriones, una biotecnología de punta, una biotecnología que te permite en el muy corto plazo, es decir, tener a la mejor vaca en producción de leche del trópico, al mejor semental, a la mejor raza y sobre todo adaptada a las condiciones pues tan difíciles que tiene el trópico. Entonces, el sueño de todo ganadero, pequeño, mediano, grande, es tener el mejor semental. Okay. Pero cuando hay poder adquisitivo, tú puedes tener uno u otro, o solamente los hijos de las vacas. Entonces, innovar permite que esos ejemplares de alta calidad o de superioridad genética de otro país o de otra ganadería más desarrollada puedan nacer en ese pequeño productor que su sueño o en su vida, o sea, necesitaría vender pues todo su rancho para tener ese ejemplar. Claro. Cosa que con esta biotecnología nace ahí, se desarrolla, crece y puede tener a futuro crías excelentes. Entonces, eso nos apasionó desde el principio, no solamente hacer cesáreas en vacas, atender los partos distóxicos,
y una serie de capacitaciones que tienen que ver los cuidados generales o integrales de la ganadería, ¿no? Entonces, el mejoramiento genético o esta herramienta en la particular se suma a todo lo que ya el productor hace. Entonces, aquel que tiene todo lo anterior, entonces puede aspirar ¿a qué? A tener esta biotecnología en su rancho, sea la inseminación o sea la transferencia de embrión. En el caso, pues me ha tocado ser de los pocos médicos que hacen trasplantes de embriones, de ser Con éxito. en foros. Con éxito total. Con éxito porque lo seguimos haciendo y Perfecto. porque nos siguen llamando y porque lo seguimos también fomentando en nuestro estado. Tengo la oportunidad, a través de exprofesores de la UNAM, que me han invitado ya como ponente a dar charlas, pláticas en foros internacionales de reproducción y genética, en donde compartimos obviamente Ya se está volviendo un referente a con nivel internacional brasileños, entonces. con colombianos, con estadounidenses y con los que fueron pues mis maestros en la UNAM. Esta es una pregunta de examen, ¿eh? ¿Cómo está en números, Guerrero, en ganadería y en pesca? ¿Cómo se encuentra? Pues en ganadería te puedo decir que somos el 11º estado que pues más mueve becerros que van a ser engordados en otros estados. Se producen alrededor de 130,000 becerros al año en el estado de Guerrero y estos son comercializados a otros estados donde hacen engorda, ¿no? Ese es nuestro lugar, somos el 6º en abejas, tenemos un número importante, por ejemplo, de inventario en porcinos, sin embargo la mayoría son de traspatios, pocas granjas tecnificadas. Somos también un lugar importante en caprinos, todavía tenemos caprinos en un número importante, en ovinos también, y en abejas tenemos productores que han hecho un esfuerzo muy importante en las buenas prácticas, también en la parte de la capacitación, en certificarse, y algunos han exportado a Japón, otros han exportado a Europa, como el caso de los Morales en Hueyitlalpan o como en el caso de Atoyac, a través de una comercializadora logran exportar a otros países por la calidad de la miel. En cuanto a la parte de la acuacultura, hay una producción importante de camarón que se cayó por el tema también de algún proceso infeccioso, sea viral, sea bacteriano. Ha ido desarrollándose de manera significativa también la acuacultura en tilapia. Estuvimos en los lugares importantes también en bagre a nivel nacional y tenemos también la producción de trucha muy importante acá en el estado. Tenemos la mayoría de la pesca es ribereña, no tenemos flotas pesqueras, pero el sector pesquero que hace pesca ribereña pues tiene también un lugar importante, porque en los tiempos donde hay buena pesca les da para mantener a su familia, otros tiempos no son tan nobles por diversas factores. El primero es el cambio climático, falta de lluvia suficiente para alimentar esos cuerpos lagunares. Sin embargo, se ha trabajado, por ejemplo, en zonas como en la laguna de Mitla, donde el vaso comunicante que hay entre Coyuca y esta abarca 3 municipios, San Jerónimo, Atoyac y Coyuca. Entonces hay un vaso comunicante donde continuamente estamos. Está muy cerca, de hecho, atentos. de Zacualpan, ¿no? Hay una laguna, creo que viene desde... Precisamente en Zacualpan se conecta ahí a las primeras poblaciones de Zapotillo. ¿Cómo andan los de Atoyac, eh? ¿Cómo andan ahí en ganadería y en pesca? En ganadería hicieron un trabajo que fue un convenio entre las universidades, participó la Aguagro, participamos como gobierno del estado. Nosotros promovimos un curso en combinación con la Aguagro de biotecnologías precisamente en noviembre del año pasado. Fueron 3 sedes, Manuel. La primera fue en Acapulco, Atoyac, y cerramos en Florencio Villarreal. Unas demostraciones precisamente de biotecnologías reproductivas.
Participaron doctores de la UNAM, participaron también los municipios, el municipio de Atoyac tuvo una participación en fomentar, se hicieron las primeras transferencias de embriones en la historia del estado y sobre todo del municipio de Atoyac, donde en la sierra se hicieron trabajos de biotecnología, y eso es importante recalcarlo porque se empieza también a buscar nuevas formas para que también las familias de esa zona de la sierra tengan una opción también en la ganadería, así como lo fue en su momento tan importante el café, como lo ha sido otras cosas. En las costas, tanto en Atoyac como en Florencio Villarreal, también se hicieron estos trabajos, y derivado de ese fomento, de esos foros, de esos cursos de actualización y capacitación, los investigadores, los profesores de la UNAM, las empresas y obviamente la Universidad Veracruzana, que también participó a través del doctor Montiel Palacios, pues se logró conjuntar un esfuerzo, y bueno, todos los que asistieron los vamos a apoyar para que puedan tener estos embriones. Ya dimos el curso, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo los ayudamos? Cuando la demanda cada vez es mayor, gracias precisamente a las redes, gracias a otras maneras de que la información fluya a velocidades pues muy importantes. ¿Qué te puedo yo decir en ese tema? Y ahora con la pandemia se tuvieron que haber acostumbrado a otra forma de poderse comunicar. Entonces son 213 transferencias, quiere decir que se trabajaron 500 vientres, 213 vacas se transfirieron, hubo un promedio cercano al 40% de gestación, y es importante porque lo más avanzado de la biotecnología a nivel mundial, Manuel, se estuvo haciendo en Guerrero en estos meses con, obviamente, el apoyo del gobierno del estado, los productores que también aportaron y las instituciones como la UNAM, la Universidad Veracruzana, Reproducción y Genética Avanzada, entre otros. ¿Usted tiene el perfil para estar en el puesto en el que está? Porque luego de pronto está un ingeniero en un área donde no tiene nada que ver con ingeniería, pero puede conocer. Puede conocer, o sea, sí es válido. Es válido. Bueno, el presidente de la República dice que mientras no robes, no traiciones y seas honesto, puedes ser quien sea. No importa si no tiene estudios. Pero usted sí, o sea, sí sabemos, pero queremos que nos cuente usted cuáles son sus estudios. Tengo el perfil, nos estamos preparando. Yo creo que la evaluación nos las van a dar los productores. Eso es importante. Y nos hemos esforzado en ese sentido. Hice una especialidad en producción animal, también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuve la oportunidad de hacer un diplomado también en nutrición con Purina. Tengo pues más de 400 pláticas tanto en el estado como en otros estados donde hemos impartido, pues obviamente cursos. Tenemos 2 reconocimientos internacionales, uno por la Asociación Latinoamericana de Especialistas en Bovinos y otro por Médico Veterinario del Año, el más reciente en el 2015, en un congreso también internacional en Puebla por la Asociación de Especialistas en Bovinos a nivel nacional. Entonces, de verdad han sido quizás cuando me tocaba asistir a esos congresos, dije ojalá y algún día me toque, ¿no? Cuando tenga 70 años por la trayectoria. Pero agradecemos la distinción que nos hayan hecho las asociaciones de médicos a nivel nacional o internacional. Ellos decían, ¿por qué Guerrero? ¿Por qué Obdulio? Porque te quiero comentar además, en esta biotecnología, regresándome un poquito al tema, resulta que para el 2015 se hacía 1 millón de transferencias de embriones in vitro a nivel mundial. 700,000 los hacía Brasil, 300,000 los hacía el resto del mundo, incluido México. Entonces, nada más con esos números te puedes imaginar que ya Guerrero, a partir de este año, pueda figurar en esos datos internacionales, sumados obviamente al país como México, pero ya estamos, digamos, no solamente en Guerrero pues suceden cosas malas, las cosas buenas, y por eso aprovecho este momento para decirlas, ¿no? Es decir, una biotecnología que está diseñada para el grande productor. Hace 3 meses tuve la oportunidad
de que viniera un médico colombiano a hacer una estancia con nosotros en Guerrero. Okay. Porque en ninguna parte del mundo se hace el trabajo con pequeños productores. Porque en muy pocas partes de México se hace un trabajo con pequeños productores. Brasil, Colombia y todos los referentes de estas biotecnologías lo hacen en las grandes haciendas, en los grandes ranchos. Entonces, ¿el por qué hacerlo con el pequeño productor? Bueno, por el origen que te digo que tengo, el poder ver que las familias que tienen menos ingresos puedan coadyuvar en una economía social. Es decir, tengo una vaca que produce lo que producen mis 6 vacas y las puedo tener yo como pequeño productor. Puedo tener el semental que tiene el más acaudalado en la ganadería. Y entonces, ese tema social y de economía a la familia, pues es importante en estados como el nuestro, donde hay 50,000 ranchos y el 92% tiene de 1 a 40 o 50 cabezas. Entonces, es un mundo pues muy importante, es un número muy importante de pequeños productores que día a día están en el trabajo. Es una manera también de irlos metiendo a lo que es el cambio, la transformación en la ganadería, en la parte genética, y falta mucho por hacer, pero estamos pues depositando la semilla como así nos han instruido, y aparte pues nos gusta. Por eso decía, en el tema de lo que hacemos, del perfil, de lo que buscamos, pues sin duda será de gran ayuda, y es un dato muy interesante que se está haciendo con el esfuerzo de todas las partes, ¿no? ¿Por qué especializarse en esta rama en específico? Porque te permite tener un mejor conocimiento, te permite dar un mejor servicio. Nos gusta dar servicio de calidad, nos gusta ser profesionales, y eso también nos ha permitido, por ejemplo, estar al frente del Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas en el estado de Guerrero, ya en alguna ocasión, y sobre todo de también que los demás colegas lo hagan. O sea, no solamente el productor, que también lo pueda hacer el médico veterinario, que cada vez podamos tener o brindar un servicio de calidad profesional y sobre todo muy actualizado. ¿Cuántos médicos realizan este trabajo como el que ha venido haciendo usted a lo largo del estado y de todo el país? ¿Cuántos son los médicos que en el estado, hasta hace algunos meses, solamente tu servidor. Sabemos que hay ranchos que contratan a médicos que vienen de otros ¿Pero estados. no son del país, o si son del país? Son del país, también han llegado a venir en las fronteras estadounidenses o quizás brasileños, pero también hemos tenido la fortuna de ir a otros estados como Hermosillo, como Morelos, como Oaxaca, ¿no? Hacer alguno de estos trabajos que hacemos aquí en Guerrero a lo largo de nuestra vida profesional. La biotecnología tiene un papel importante en todo lo que hace, pero desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia en sí de utilizar la biotecnología? El poder reducir la parte generacional. Es decir, yo puedo con otra herramienta, un semental o la inseminación artificial, pero me llevará años, 20, 30 años. Okay. Y con el uso de la biotecnología yo lo hago en 3 años. Okay, entonces reduzco pues el tiempo en tener mejor. Pero estamos hablando de una generación de una especie, por ejemplo, el poderla tener en 3 años. Una generación de especies que ya te están dando una mejor producción de leche, más carne, doble propósito. Las crías también obviamente salen con la calidad que sin tienen. Duda. Y adaptadas a la zona. Yo puedo ser un pequeño productor que hoy tengo la posibilidad de tener un recurso y me traigo del interior del país un toro, pero como no está adaptado a nuestras condiciones que tiene el área tropical, moscos, garrapatas, etcétera, hay enfermedades a las cuales él no es resistente, y en 15, 20 días o un mes mueren. ¿Por qué? Porque no están adaptados a las enfermedades. Entonces el hecho de que nazcan aquí
permite entonces la adaptación. que se adapten a la montaña, al cerro, claro, a la sierra, al lodo de las costas cuando llueve. Ya ve que ni hay lodo en las costas. Cuando llueve. Cuando llega uno que es de Atoyac, ahí se la pasaba. ¿Cuántos trabajos de esos se han realizado solo en el estado? ¿Cuántos trabajos de estos se han realizado? Alrededor, en estos 20 años que tu servidor lleva, 2.800, 3.000. En los últimos 5 años hay ganaderías que ya lo han hecho. ¿Ya sin necesidad de que usted esté ahí o lo siga asistiendo? No, vienen profesionales de otros estados, los asisten y considero un número importante en los últimos 5 años de alrededor de otras 2.000 transferencias de embriones entre las ganaderías que también lo están llevando a cabo. ¿Cuáles son los retos que tiene nuestro estado en cuestión de ganadería y pesca para los próximos años? Primero que nada, en el tema de la ganadería es básicamente el cambio climático, medio ambiente, la escasez, ¿no?, de lluvia. Eso genera una problemática muy fuerte, no solamente en el sector ganadero. Si hay menos flores, también las abejas pues tienen menos producción. Si la parte de caprinocultura igual. Entonces te comentaba de los cuerpos lagunares en el tema de nuestros pescadores, nuestros acuacultores, y el reto sin duda hoy nosotros como centro turístico, dado que la producción es autoconsumo y venta local, si no tenemos movimiento en nuestras áreas turísticas, entonces los meses han sido complicados para el acuacultor, para el pescador, porque entonces el producto se mueve menos, no hay a quien vender, no hay cómo comercializar. Claro. El sector ganadero, en este nuevo reto de la pandemia, el precio de la carne del becerro en pie bajó de manera significativa, se empieza a recuperar. La leche, el autoconsumo, cosa curiosa, empezó a tener más demanda. Uh-huh. Y son los contrastes, ¿no?, entre el que produce carne y el que produce leche. El que produce leche tenía una mejor comercialización porque la gente estaba en casa y tenía hasta mejores precios. Claro. Pero tuvimos una sequía muy larga. Entonces, ¿cuál es el reto? Tener mejor distribuida tu carga animal. Esto es, tener lo que puedes mantener y poder conservar agua, poder reforestar para que también poder retenerla. Es decir, tener que acostumbrarnos a estos cambios que ha existido en la naturaleza para poder hacerle frente, ¿no? Entonces yo creo que la alimentación, como en la humanidad, en los animales, ese es el gran reto, y por eso se vuelve importante el tema de ser más eficientes con mejores rendimientos y productividad. Nos contó que es de Cruz Grande, es un municipio de Costa Chica. ¿Qué nos puede decir de Cruz Grande? Digo, yo Cruz Grande tengo creo la fortuna de conocerlo, pero muy de pasadita. ¿Qué nos puede contar de Cruz Grande? Cruz Grande, ¿sí conoce su municipio o no? Es una laguna de ensueño, tiene también hay un poema de Cruz Grande temporal. Sí, tiene un poema de Cruz Grande. De pastizal, pero un cielo celestial, ¿no? Ese es un poema. Tenemos un ex campeón mundial, Gabriel Bernal, que falleció hace algunos años, que le dio mucho renombre a Florencio Villarreal, como se llama el municipio. Tenemos 9 kilómetros de litoral, tenemos unas playas muy hermosas, unos lugares encantadores, desde Boca del Río, El Médano, Pico del Monte, Llano de la Barra, la laguna de Chautengo, que pues es la laguna, el tercer cuerpo lagunar más grande del estado. Entonces tenemos mucho comercio, tenemos un crecimiento constante en el comercio a raíz de que una zona que le llamamos delta, que da a las comunidades pegada al mar, hubo un puente que hizo comunicación, y por la parte educativa, que tiene un centro importante, un batallón, le da mucha vida
al comercio. Entonces es agrícola, es campesino, es pesquero, es comerciante. Cruz Grande, pues, y aprovechamos la ocasión, valdría la pena que tus seguidores pudieran darle ahí un clic a la Laguna de Chautengo, a Pico del Monte, a Boca del Río, ¿no? Llano de la Barra, para que vayan. Vamos a ir a hacer un video con usted allá para que nos muestre pues todas esas maravillas. Mucho gusto, encantados. Gente, pues, ¿qué te puedo decir? Con toda la anfitrionía, con todo el calor que tenemos los de la costa, de poder recibir a quienes nos visitan y que se queden encantados de ese bello lugar. ¿Conocen a Obdulio Molina por la Costa Chica? Lo conocen, ha andado caminando mucho por la Costa Chica y eso pues lo seguiremos haciendo mientras tengamos la fuerza suficiente. Obdulio presidente. Obdulio presidente del Colegio de Médicos Veterinarios próximamente. Bien bajado ese balón, pero digo, con todo el trabajo que lo respalda el día de mañana, no hay ahí la posibilidad. Pues estamos sujetos a lo que la población diga. Los proyectos tienen que llegar en algún momento y desde nuestra trinchera podemos seguir aportando como lo hemos hecho, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, y si más adelante hay una oportunidad, ¿por qué no? ¿Algún mensaje a los agricultores, a los productores, a la ciudadanía de Guerrero que nos quiera regalar? Pues saludarlos con todo el afecto, que estamos a sus órdenes, atentos en esta nueva manera de comunicar, de poder transmitir, y sobre todo que el tema, pues, de solidaridad en estos momentos muy complicados para muchas familias ganaderas, agrícolas, pesqueras, acuacultores también, con los que hemos tenido un contacto permanente, y decirles que no se pierda la fe, la esperanza de que esto en el corto plazo pueda revertirse y que podamos tener mejores condiciones para seguirnos desarrollando. Perfecto. Él es Obdulio Molina Marcial, subsecretario de Ganadería y Pesca del Estado de Guerrero, y estuvo con nosotros el día de hoy aquí en Personajes con Manuel Mendoza. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana en punto de las 8 de la noche, el jueves, y les tenemos más sorpresas de invitados, de personajes que nos acompañen, que vengan a platicar con nosotros. Gracias por estar aquí una vez más, muchísimas gracias y saludos.